Muy bien, acá está. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, chicos. ¿Sí? Como les mencioné, patología intestinal. Si no me equivoco, la siguiente clase es patología de vías biliares, o sea, vesícula, páncreas, eh, hígado, vesículas y páncreas. Hígado, vesícula y páncreas. Y después de eso, si no me equivoco, viene linfomas y leucemias. ¿Ya? Así que esos dos temas los tenemos pendientes para la próxima semana. La próxima semana, generalmente las asesorías son a las 4 de la tarde los días sábados, ¿ya? Pero cuando tenemos que hacer dos asesorías, ya no iniciamos 4 de la tarde, sino iniciamos 3:30. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a quedar hasta las 8 de la noche con la asesoría. No son tan largas igual, trato de acortarlas y decir lo más importante para tampoco llenarlos de información, pero para que sepan que cuando hacemos dos asesorías sí nos quedamos un poquito más tarde, por obvias razones, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a iniciar, chicos. Como les comenté, el día de hoy vamos a hacer patología intestinal y todo esto es lo que vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver principalmente lo más importante. No me voy a extender diciéndoles otras cosas, sino darles lo puntual para que puedan resolver bien en el examen. Y he tratado de hacer estas diapositivas bastante dinámicas, tal vez sean un poco cargadas de información, pero créanme que es como un resumen de todo lo que tienen que saber, ¿ya? Entonces, vamos a ver malformaciones congénitas, obstrucción intestinal. Presten atención a obstrucción intestinal, porque obstrucción intestinal no solo lo van a ver en patología, ¿ya? Lo van a ver, o probablemente lo estén viendo o lo hayan visto en diagnóstico por imágenes, y probablemente no, sí o sí lo van a ver cuando lleven ustedes cirugía general y digestiva, ¿ya? Porque todas las obstrucciones, generalmente la gran mayoría de las obstrucciones intestinales se tratan con cirugía, ¿sí? Después tenemos a los trastornos isquémicos, algunas infecciones, algunas parasitosis, ¿no? Em, la enfermedad inflamatoria intestinal, esa sí o sí se la tienen que saber al derecho y al revés, porque en el examen fijo les viene una, fijo, mínimo una. Ya, los pólipos generalmente también les vienen, es más, les ha venido una de pólipos, de pólipos neoplásicos específicamente, y adenocarcinoma de colon, que si viene, van a verlo más esto en cirugía general, ¿no? El cáncer de colon, porque el cáncer de colon, por obvias razones, generalmente también se va a tratar con cirugía, ¿no? Con resección de esa parte del cáncer, ¿no? Muy bien, entonces vamos a iniciar con las malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas que vamos a ver en este caso, porque son las más importantes y las que tienen que saber sí o sí, son la atresia intestinal, la estenosis intestinal y la divertículo de Meckel, ¿no? Vamos a ver después divertículo. Bueno, hoy día no vamos a ver diverticulosis, más adelante posiblemente ustedes vean diverticulosis, y con más adelante me refiero a otros siglos. Diverticulosis es causa, para que lo anoten también si en caso tienen o quieren más información. La diverticulosis es una enfermedad en donde aparecen múltiples divertículos sangrantes, ¿ya? Y estos divertículos al sangrar producen heces con sangre, ¿no? Y estas heces con sangre se consideran signo de hemorragia digestiva baja. Entonces, una de las principales causas de hemorragia digestiva baja es la diverticulosis, que generalmente aparece en los adultos mayores, ¿ya? Muy bien, entonces lo que vamos a ver ahora es la atresia intestinal. Primero, ¿qué es atresia en general? En todo el tracto digestivo, atresia se refiere a la falta de continuidad del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, cuando hablamos de atresia esofágica, es que el esófago termina en una bolsa, básicamente en una bolsa. El alimento no pasa, nosotros comemos y no llega nunca a nuestro estómago porque nuestro esófago literalmente termina en una bolsa, ¿no? Y ahí termina almacenándose el alimento, ya no en el estómago. Lo mismo pasa en la atresia intestinal, ¿sí? Como podemos observar acá, voy a poner mi puntero. Estamos acá. Como pueden observar aquí, miren, este es el esófago, ¿no? Acá está nuestro estómago, nuestra curvatura mayor, nuestra curvatura menor. Acá comienza el antropíloro y aquí comienza el duodeno, ¿no? Y aquí en el duodeno ya no hay, miren, termina en una bolsita, en un saco, ¿no? Entonces, la comida que pasa por el esófago, el estómago, el duodeno, ya no puede pasar aparentemente aquí es la tercera o cuarta porción del duodeno, ¿no? Y ya no puede pasar al yeyuno, y tampoco puede pasar al ilion, y tampoco al colon, ¿no? Esa es la atresia intestinal, que generalmente se da en el duodeno, ¿no? Es la atresia intestinal más común es la atresia del duodeno, como pueden observar acá, ¿sí?
Y la obstrucción en este caso va a ser una obstrucción completa, porque absolutamente nada de alimento, nada, pero así nada, va a pasar del estómago, del duodeno, hacia el yeyuno ilio. No va a pasar absolutamente nada. ¿Ya? Y es causada la atresia intestinal a este nivel, porque hubo una falta de irrigación al momento del desarrollo del feto, ¿ya? Cuando el feto se desarrolla, generalmente esto sucede de la tercera a la octava semana de gestación, como ustedes sabrán, ¿no? Que es el periodo embrionario, que es en donde se produce la organogénesis. Entonces, cuando no hay buena irrigación de esas partecitas que están creando nuestro tracto gastrointestinal en el periodo embrionario, entonces sucede una atresia, ¿no? Suceden cosas como esta, ¿ya? Entonces, que sepan que aquí la alteración es a nivel del embrión, ¿no? En el periodo embrionario. Después tenemos a la estenosis intestinal, ¿ya? Estenosis es estrechamiento, ¿ya? Es decir, aquí no vamos a ver una obstrucción total, como lo vimos en la atresia intestinal, sino vamos a ver una obstrucción parcial, ¿no? Se supone, por ejemplo, que este es nuestro duodeno, ¿verdad? Cuando decimos nosotros estenosis, nuestro duodeno, que debería estar así, está así, así. O sea, está estenosado, no pasa bien la comida, no pasa bien el producto que sale del estómago, ¿ya? Entonces, por este huequito chiquitito, va a pasar comida, sí, pero va a pasar con mucha dificultad. Eso es estenosis, ¿ya? Entonces, podríamos decirlo en términos más coloquiales que la estenosis es un estrechamiento, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver aquí es un estrechamiento del intestino, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí va a haber un engrosamiento anormal de la mucosa duodenal, ¿ya? Y en este caso, como ya les mencioné, la obstrucción es parcial. La estenosis intestinal también es congénita, la vamos a ver en niños pequeños, eh, y estos niños pequeños van a estar lactando y claro, pues, o sea, van a estar lactando hasta que de repente van a sentir dolor, ¿no? Dolor en su abdomen y van a expulsar vómitos, y son vómitos explosivos. Eh, y estos vómitos generalmente salen con bilis. ¿Por qué? Porque el duodeno, acuérdense que en la segunda porción, pues, desemboca el colédoco, que tiene como objetivo el colédoco depositar ahí la bilis, ¿verdad? Este, entonces, los vómitos en este caso van a ser con bilis. ¿Ya? Esa es la clínica que tiene la estenosis intestinal. Y niños chiquitos, acuérdense. Y el divertículo de Meckel, que es un divertículo verdadero, a diferencia del divertículo de Zenker que vimos anteriormente, que es del tracto gastrointestinal superior, es decir, en el esófago. Es un divertículo que aparece en el esófago a nivel de C3 y C4 y es posterior, o sea, aparece por la nuca. ¿Ya? Ese es un divertículo, por así decirlo, no verdadero, un pseudodivertículo. En cambio, el divertículo de Meckel, que es el que estamos viendo aquí, es un divertículo verdadero. ¿Por qué? Porque todas las capas terminan formando el divertículo. Todas las capas de las asas intestinales, en este caso el asa intestinal del ilio, em, va a formar el divertículo, ¿no? O sea, tenemos la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la capa serosa. Las 4 capas van a ser la que formen ese divertículo, ¿sí? Entonces, es importante que sepan que este divertículo de Meckel se forma debido a que hay un cierre incompleto del conducto onfalo-mesentérico, que es un conducto en la vida fetal, ¿no? Que son los rezagos embrionarios. Son unos rezagos embrionarios que quedan ahí, ¿no? Em, y después tenemos a la ubicación, porque el divertículo de Meckel se ubica generalmente en el borde antimesentérico del ilio. Tenemos dos bordes en los intestinos, ¿ya? El mesentérico y el antimesentérico. El mesentérico es el que recibe mayor irrigación, porque por ahí pasa el mesenterio, ¿no? El plexo mesentérico, que son arterias, ¿verdad? Entonces la parte mesentérica es la más irrigada, y la parte antimesentérica, que es la que está al otro lado, literalmente, o sea, al otro lado de la arteria, es el borde antimesentérico. Entonces, en esa partecita en específico se va a formar el divertículo de Meckel. Ya, ahora sí, presten atención aquí porque esto sí es pregunta de examen, ¿ya? En serio es pregunta de examen, no les estoy molestando.
A ver, primero vamos a hablar de las hernias. Primero, antes de ir a hablar de uno, la obstrucción intestinal es una patología bastante común que van a ver ustedes en el hospital, sobre todo si entran a la parte de cirugía general y digestiva. Es de las cosas más comunes que van a ver junto a cáncer de estómago, junto a apendicitis, ya. La obstrucción intestinal es muy, muy, muy común. Entonces, lo que vamos a ver acá son 4 enfermedades, por así decirlo, no, 4 estados que hacen que haya obstrucción intestinal en el paciente. Estas son las 4 principales causas de obstrucción intestinal: herniación, bridas o adherencias, vólvulo, que es conocido también como vólvulo del sigmoides, acuérdense de ese nombre, ya es vólvulo del sigmoides, y la intususcepción, que es en niños. Todos estos son en adultos mayormente, excepto la intususcepción. La intususcepción es más que nada en niños, ¿ya? Entonces vamos a iniciar hablando sobre la herniación o las hernias, propiamente dichas, ¿ya? No solo les estoy poniendo lo más importante, porque obviamente para hablar de hernias deberíamos hablar de muchísimas cosas, ¿no? De la anatomía, por dónde pasa la hernia, porque son 2 tipos de hernia: hernia directa, hernia indirecta, la clasificación de Nyhus, o sea, son demasiadas cosas. Pero lo que les van a tomar a ustedes en el examen es esto. Ya, primero que sepan que las hernias son la primera causa de obstrucción intestinal en todo el mundo. Entonces, si a ustedes les preguntan cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal, ustedes tienen que decir o marcar hernias. Ya, hernias. Estas preguntas no solamente de examen de patología, sino también posiblemente sea pregunta de NAM, pregunta de examen de salud para los que quieren hacer su internado en salud, ¿no? En el seguro. Así que esto sí o sí lo tienen que tener en mente, ¿ya? Las hernias son la primera causa de obstrucción intestinal en todo el mundo. ¿Qué es importante? Que ustedes deben saber que ocurre por un defecto de la pared abdominal. ¿Qué pasa? Que hay una debilidad por los músculos a nivel del abdomen. Entonces, esta debilidad produce la protrusión de las asas intestinales de dentro hacia afuera. Y es ahí que se ocasionan las hernias, ¿ya? Generalmente las hernias son de aparición anterior, sin embargo, también tenemos hernias de aparición posterior. Tienen 2 nombres un poco raros, así que no los voy a mencionar, pero que sepan que son de aparición anterior, es decir, aparecen en la parte abdominal. Hay otras hernias que aparecen por la espalda, 2, como les digo, pero no vienen al caso. Las que más nos importan aquí son las de aparición anterior, es decir, las que aparecen por el abdomen y la zona inguinal, ¿ya? La zona inguinal es la zona que está alrededor de los genitales. En este caso, por ejemplo, la zona inguinal está por acá. La zona inguinal está por acá. Entonces, como la hernia aparece en la zona inguinal, vamos a decir que esta hernia, por ejemplo, es una hernia inguinal. Y esta hernia de acá también es una hernia inguinal. Y las hernias inguinales son las más comunes, ¿ya? Las hernias inguinales, porque hay hernias, em, por ejemplo, hay hernias crurales, hay hernias a nivel del ombligo, ¿no? Hernias umbilicales. Entonces, las más comunes son las hernias inguinales, ¿ya? La obstrucción, que es lo que estamos viendo ahora, obstrucción intestinal, se asocia más a las hernias inguinales, ¿ya? Y lo que protruye en las hernias son las asas intestinales delgadas, básicamente el intestino delgado, no el intestino grueso, el intestino delgado, ¿ya? Entonces, cada hernia tiene un componente. Tenemos el saco herniario, que viene a ser este de acá. Este es el saco herniario. Tenemos el anillo, que es este de aquí, ¿no? El anillo. Y después tenemos el contenido. Y el contenido van a ser asas intestinales delgadas, ¿no? Entonces, este es el anillo, este de acá es el anillo, ¿no? Que está así en esta imagen, pero este de aquí es el anillo, y por aquí van a protruir las asas intestinales, así, ¿ya? Pero no van a protruir y van a perforar la piel, no, sino que la piel va a estar encimita, ¿no? La piel es el saco, mi manito, esto de acá, es el anillo, y mi otra manito son las asas intestinales que protruyen, ¿ya? Esa es como que la anatomía de una hernia, ¿sí? Em, Hay diferentes estados por los que puede pasar una hernia, ¿ya? Tenemos una hernia, generalmente las hernias pueden ser reductibles, se clasifican como reductibles y no reductibles. ¿A qué nos referimos con reductibles y no reductibles? Que podemos meter el contenido del anillo, o sea, perdón, podemos meter el contenido, o sea, el saco herniario, presionándolo,
lo presionamos y lo podemos volver a poner en su sitio, ¿ya? A eso nos referimos con una hernia, ¿cómo dije? Una hernia reductible, ¿ya? Una hernia reductible es aquella que nosotros podemos agarrar y meter en el anillo para que regrese a su sitio. Esa es una hernia reductible, ¿ya? La hernia irreductible es la que a nosotros nos preocupa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presionamos la hernia e intentamos meterlo al anillo, no se mete. Entonces, las hernias irreductibles generalmente se asocian a hernias incarceradas, ¿no? Y estas hernias incarceradas quiere decir que el anillo está pequeño, las asas intestinales salen. Entonces, como el anillo es pequeño, es como si estuviera estrangulando la parte de afuera de la hernia, ¿no? O sea, la parte que se ha protruido. Esa es una hernia encarcerada, que conforme pasan las horas se vuelve una hernia estrangulada. Y lo que a nosotros nos preocupa es que se vuelva una hernia estrangulada. ¿Por qué? Porque esa parte poco a poco se va quedando sin irrigación. Entonces, si se queda sin irrigación, es peligroso porque nuestro intestino se puede necrosar, ¿sí? Y si se necrosa, ¿qué pasa? Si se necrosa, no solamente va a causar obstrucción, sino vamos a tener que manejarlo esto sí o sí de forma quirúrgica, vamos a tener que sacar esa parte del intestino, ¿ya? Entonces, básicamente, todo esto es lo que tiene que saber de hernia, ¿ya? Hernias. Ahora vamos a pasar a ver las adherencias. ¿Qué son las adherencias? Primero, así como las hernias eran la principal causa en todo el mundo, la primera causa de obstrucción, en adultos, las adherencias son la causa más frecuente de obstrucción, ¿ya? No confundir eso, porque en general, es decir, en todo el mundo, la primera causa de obstrucción son las hernias. Y la causa principal o la más frecuente de obstrucción en adultos, solo en adultos, es las adherencias, o son las adherencias, ¿ya? Básicamente, como podemos ver aquí en la imagen, las adherencias son puentes fibrosos que se crean entre asa y asa, ¿no? Tenemos aquí una asa intestinal, otra asa intestinal, y aquí se ha creado un puente fibroso, ¿ya? En este puente fibroso las vísceras se pueden quedar atrapadas, por lo que también puede haber estrangulación aquí, también puede haber falta de irrigación y falta de espacio, ¿no? Obstrucción. ¿Por qué? Porque por aquí pasan las heces al momento de pasar por acá, debido a que tenemos aquí la presencia de nuestro puente fibroso, que a veces es muy pequeño, puede haber una obstrucción porque las heces no pueden pasar. Generalmente las adherencias se forman debido a múltiples cirugías, ¿ya? O sea, una de las principales causas de adherencias son los procedimientos quirúrgicos repetidos en muchas ocasiones. Es más, no solamente se pueden formar adherencias, como dato solo para que lo tengas, ¿no? No solo se forman adherencias a nivel de los intestinos, ¿ya? También se pueden formar adherencias en el caso de las mujeres a nivel del útero, ¿ya? Cuando hay muchas intervenciones a nivel de útero, por ejemplo, para sacar miomas, o por enfermedades, incluso porque la enfermedad pélvica inflamatoria, conocida también como EPI, es tan lesiva que forma adherencias también, ¿sí? Entonces, estas adherencias causan dolor. En el caso del pélvico, no sé, en el caso del útero, pero en el caso de los intestinos, lo que causa es dolor, un poco, pero lo más que causa son adherencias, ¿ya? Eh, También hay infecciones que pueden causar la presencia de estas adherencias. Y en el caso de inflamación peritoneal, veríamos a la endometriosis. La endometriosis ya la hemos visto anteriormente, ha sido del segmento anterior, ¿no? Y repetirles que la endometriosis es el tejido endometrial ectópico, que puede ser en los ligamentos que sostienen al útero, que puede ser en los ovarios, puede ser en la trompa, puede ser en los intestinos, ¿ya? Esa es la endometriosis. Es importante que sepan la diferencia entre bridas y adherencias, porque en realidad los que causan la obstrucción intestinal son ambos, las bridas y las adherencias, ¿ya? Estas son un poquito las diferencias, ¿no? Las adherencias son tejido vascular, básicamente, o sea, puentes fibrosos, ¿no? Tejido vascular y son de aparición temprana. En cambio, las bridas son tejido vascularizado, ¿ya? Y son de aparición más tardía. Como podemos observar aquí, por ejemplo, en estas imágenes, las adherencias, perdón, pueden ser o pueden aparecer por fuera de los intestinos o por dentro. De igual forma van a causar obstrucción, ¿no?
cuando se forman por afuera, pueden llegar incluso a estrangular parte de nuestro intestino, como podemos observar acá, están estrangulando esta parte del intestino, entonces se puede quedar sin irrigación. Entonces, no solamente va a causar obstrucción, sino también isquemia y posterior necrosis. De igual forma, en esta parte, ¿no? Vemos cómo se ha formado este tipo de adherencias que hace que la comida bueno, las heces que estén pasando por acá no pasen, y que no solo no pasen, sino que también se cree isquemia y necrosis, ¿no? Ya, esas son las adherencias y las bridas. Después tenemos al vólvulo, conocido también como el vólvulo del sigmoides, ¿ya? Acuérdense cuáles son las partes del colon, ¿no? Colon ascendente o derecho, colon transverso, colon descendente izquierdo o izquierdo, colon sigmoides o recto sigmoides y al final recto y el ano, ¿no? Entonces, esta parte de acá, miren, ¿no? Acá tenemos, ¿no? El intestino, perdón, el colon derecho, colon ascendente, colon transverso, colon descendente o colon izquierdo. Este es el sigmoides, ¿no? El sigmoides y el recto, ¿no? Es en el sigmoides en donde aparecen la mayor cantidad de vólvulos. Ah, es importante, olvidé mencionarles acá, ¿no? Que para ver obstrucción, generalmente obstrucción, un signo radiológico de obstrucción, tanto de herniación o bridas, o cualquier tipo de obstrucción, ya sea mecánica o paralítica, perdón, por ello paralítico, lo que sea, vamos a ver el signo de pilas de moneda, ya, el signo de pilas de moneda. Ya, bueno, regresando al vólvulo, el signo radiológico que vamos a ver y que es característico del vólvulo, no es patognomónico, pero sí vamos a poder observarlo mucho en vólvulo. Entonces, si lo vemos en una radiografía de un paciente con obstrucción, tenemos que pensar en vólvulo, es el signo de grano de café, como podemos observar acá, ¿no? Es el signo de grano de café. El vólvulo puede definirse como el giro completo de un asa intestinal sobre su punto de inserción mesentérica, ¿no? O sea, como podemos ver acá, literalmente es el giro en su mismo punto de inserción mesentérica, el giro del asa, que solita se estrangula, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es importante saber del vólvulo? Principalmente que hay compromiso tanto de la luz, es decir, tanto de el mismo intestino, no las paredes intestinales, como de compromiso vascular, ¿no? Hay compromiso vascular, por lo cual también puede haber aquí isquemia y también puede haber necrosis, ¿no? Entonces, como consecuencia del vólvulo, vamos a tener obstrucción e isquemia o infarto, ¿no? Y como ya les había mencionado, es el vólvulo del sigmoides. Entonces, la ubicación más frecuente es en el colon sigmoides, ¿ya? Y después tenemos la intususcepción. Ya, la intususcepción es un poco difícil de entender, pero voy a tratar de hacerlo sencillo, ¿ya? Es como si un intestino se metiera dentro del intestino, ¿no? Como podemos observar acá, ¿no? Se supone que esto debería ir recto, pero es como si esta parte del intestino se metiera dentro del intestino, ¿sí? Esta intususcepción generalmente se va a describir como un segmento intestinal que se embute dentro de un segmento inmediatamente distal, ¿ya? Puede ser secundario a tumores, como en este caso, como podemos observar acá, pero es más común, eso es en los adultos, en los niños, que son principalmente, bueno, la intususcepción va a aparecer principalmente en los neonatos y en los lactantes. En ellos va a ser principalmente idiopático o va a ser causado por infecciones víricas, ¿ya? En cambio, como les dije, en niños más grandes o en adultos, la causa de la intususcepción va a ser principalmente por la presencia de un tumor intraluminal, es decir, dentro de la luz, ¿ya? Un tumor. Entonces, aquí vemos, ¿no? Más o menos cómo es la evolución de una intususcepción cuando no es tratada, ¿no? Cuando una intususcepción no es tratada, también produce obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, el siguiente paso es la obstrucción. El siguiente paso es la compresión de los vasos mesentéricos. Y el siguiente paso es el infarto y la necrosis, ¿no? Dos datos importantes sobre la intususcepción. Es la principal causa de obstrucción intestinal en niños menores de 2 años. Esta es pregunta de salud y también es pregunta de ENAM. ¿Ya? La he visto bastante. En TikTok sobre todo. Entonces, acuérdense de eso, de la intususcepción, porque es la primera causa de obstrucción intestinal en niños menores de 2 años. Y dos, la clínica de la intususcepción. Nosotros, ¿cómo podemos saber que un niño, un lactante, un neonato tiene intususcepción? ¿Por qué? Primero, porque su abdomencito está distendido, sienten dolor, lloran, su llanto es
no lo calman con nada, ¿ya? Generalmente los niños que lloran, los neonatitos que lloran, se calman o lloran para pedir algo, ¿no? Lloran porque tienen hambre, lloran porque quieren leche y una vez que le saciamos esa necesidad, dejan de llorar. En cambio, con la intususcepción, por ejemplo, es un dolor que no pasa, es un dolor tan fuerte que los neonatitos, los bebitos, los lactantes, a pesar de estar en brazos de mamá, a pesar de que les den comida, a pesar de que les hagan cualquier tipo de cosa para que dejen de llorar, no van a dejar de llorar, ya, no van a dejar de llorar porque duele, porque les duele. Y otra cosa importante en la clínica es las heces que tienen los niños y los vómitos. O sea, tienen obstrucción. Por esta obstrucción los niños también van a vomitar. Y no solo eso, sino que tienen unas heces características, ¿ya? Estos niños tienen unas heces que se llaman heces en jalea de grosella, ya en jalea de grosella. Entonces, si en el examen les viene por ahí una pregunta de un bebito que está con dolor, ¿no? Que su mamá lo trae a la emergencia porque le duele su barriguita, no calma con nada, y ve que tiene vómitos y de repente sus heces las describen como heces de grosella, es decir, como jalea de grosella, o sea, rojitas y así con textura de jalea, intususcepción, ya, intususcepción. Y bueno, esas son las causas de obstrucción intestinal. No se olviden, ¿ya? Estas son las 4 principales causas de obstrucción intestinal. Les he dado los datos más importantes para que se puedan guiar. Ahora vamos a ver los trastornos isquémicos, ¿ya? Primero tienen que saber que hay 3 tipos de infarto, ¿ya? Tenemos a los infartos de la mucosa, solo de la mucosa, ¿no? Esta es la pared intestinal. Ay, perdón un ratito. Ya, lo siento. Tenemos nuestra mucosa intestinal, tenemos nuestra submucosa, tenemos a nuestra capa muscular y la capa subserosa, o la serosa, perdón, ¿no? Entonces tenemos a mucosa, submucosa, capa muscular y la serosa. Entonces, tenemos en base a esto, en base a la anatomía de nuestra pared intestinal, ahora vamos a poner mejor ampliar diapositiva. Ya. En base a nuestra anatomía de la pared de nuestro intestino, tenemos 3 tipos de infarto, ¿ya? Tenemos el infarto de la mucosa, el infarto mural y el infarto transmural. No sé si se acuerdan del infarto al corazón. Bueno, es así parecido, solamente que en el corazón no tenemos mucosa, ¿verdad? Entonces, el infarto de la mucosa generalmente se va a referir a cualquier tipo de falta de irrigación que solamente competa a la capa, a la capa mucosa, solo a la mucosa, no a la submucosa, solo a la mucosa. Generalmente secundario a una hipoperfusión aguda, pero esta hipoperfusión también puede ser crónica, ¿ya? Hipoperfusión puede pasar, por ejemplo, por hemorragias, ¿no? O puede ser también por hipotensión, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver macroscópicamente y microscópicamente va a ser una hemorragia en parches, es decir, en diferentes zonas, no son continuas, ¿no? Las hemorragias no van a ser continuas, sino parcheadas. Y la serosa va a estar normal, ¿ya? Estas hemorragias, acuérdense que solamente van a ser, bueno, el infarto generalmente va a ser solo a nivel de la mucosa, ¿ya? Después tenemos el infarto mural, ¿ya? El infarto mural, a diferencia del infarto de la mucosa, el infarto mural va a afectar a la mucosa y a la submucosa, ¿ya? A la mucosa aquí y a la submucosa aquí, ¿ya? Entonces, acá podemos tener, acá, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un infarto de la mucosa. Entonces, aquí la mucosa es la única que se ve afectada. En cambio, en el infarto mural se ve afectada tanto la mucosa como la submucosa, como podemos observar acá, ¿no? Entonces, tenemos un infarto mural, generalmente es segmentario, no hay serositis, o sea, con segmentario nos referimos a que afecta a un segmento del intestino, ¿ya? Y generalmente también va a ser secundario a hipoperfusión aguda o crónica, ¿ya? Y después tenemos al tercer tipo de infarto, que es el infarto transmural, es decir, básicamente de toda la pared, ¿ya? Transmural quiere decir de toda la pared. ¿Por qué? Porque va a afectar a la capa mucosa, a la capa submucosa y también a la capa muscular, ¿ya? Vamos a ver también en el infarto transmural la presencia de hemorragia y serositis, ¿no? A diferencia del infarto de la mucosa, perdón, infarto mural, que es sin serositis, o sea, es sin serositis. Y lo que vamos a poder observar aquí en el infarto transmural es la obstrucción vascular arterial aguda, ¿ya?
es la obstrucción arterial vascular aguda. Acuérdense que los infartos son por obstrucción arterial, no por obstrucción venosa, ¿ya? No se vayan a confundir, es por obstrucción arterial. Cualquier cosa que mencionen de infarto es porque hay problemas en las arterias, no en las venas, en las arterias, ¿ya? Entonces, ante una isquemia, el intestino tiene una respuesta, ¿ya? Entonces, la respuesta que tiene el intestino se da en dos fases, ¿no? Una primera fase y una segunda fase. En la primera fase, eh, como respuesta, el intestino va a tener una lesión hipóxica inicial, ¿no? Como respuesta a la isquemia, primero va a tener una lesión hipóxica inicial, ¿ya? Y después el intestino intenta reperfundirse, es decir, intenta tratar de subsanar daños para no sufrir tanto por la isquemia. Y en ese intento también hay una lesión en la segunda fase, que es la lesión por reperfusión, ¿ya? Entonces el intestino intenta reperfundir y en ese intento ocasiona una lesión, ¿sí? Ahora, vamos a ver la morfología, porque eso es lo que nos compete a nosotros como patología, ¿no? Ver la macroscopía y la microscopía sobre todo. Entonces, lo que vamos a ver en la morfología, básicamente, acá macroscópicamente se ha encontrado, ¿no?, una resección de yeyuno. Entonces, lo que vamos a ver es acá, por ejemplo, la serosa, que es la parte más externa de la pared, ¿no? La serosa acá se encuentra oscura, miren. Por aquí, por aquí, por aquí se encuentra oscura porque hay una isquemia generalmente aguda, ¿ya? Eh, y vemos acá, por ejemplo, que son lesiones segmentadas y parcheadas, ¿no? Y por aquí, que ya no es por la parte de afuera, sino por la parte de adentro, vamos a ver a la mucosa con sangre y presencia de hemorragias, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver macroscópicamente va a ser eso, ¿ya? La mucosa con sangre y ulceraciones, ¿no? Pequeñas ulceraciones. Y se ve que está con sangre por el color que tiene la mucosa, ¿no? A diferencia de esta zona de acá, acá se encuentra más oscura. Esa es la macroscopía. La microscopía, tenemos, por ejemplo, acá un ejemplo de trombosis mesentérica aguda y acá una isquemia crónica, ¿no? En esta trombosis mesentérica aguda, vamos a ver a un epitelio velloso atenuado, ¿no? Y también vamos a ver desprendimiento del epitelio superficial. Y en la isquemia crónica lo que vamos a ver es un epitelio atrófico. ¿Por qué? Porque como ya la isquemia lleva bastante tiempo, el epitelio que necesita de sangre constante, al no tenerla, se atrofia, ¿no? El epitelio entonces va a estar atrófico en la isquemia crónica y la lámina propia se va a encontrar fibrótica, ¿ya? Muy bien. Esta parte es tediosa, no voy a decir absolutamente todo. En realidad, a ver, vamos a hablar un poco de las infecciones. En realidad, como ustedes sabrán, en el tracto gastrointestinal hay un sinfín de infecciones. Es más, les voy a mostrar, porque es importante que sepan, que aquí, para no extenderme mucho, les he puesto anexos, ¿ya? En estos anexos, aquí tenemos el anexo 1, por ejemplo, que es de infecciones. Todas estas infecciones, pero todas, 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 son las que se dan a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, no voy a explicar absolutamente todas, por obvias razones, ¿no? Pero si quieren, ustedes pueden darle por ahí alguna chequeada, ¿no? Porque miren, tenemos al cólera, al campylobacter, que causa bastante diarrea en niños, ¿no? A la shigellosis, a la salmonelosis, a la fiebre tifoidea, a todas las infecciones que causa Escherichia coli, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es la colitis pseudomembranosa. Ah, también tenemos a la enfermedad de Whipple, ¿ya? La enfermedad de Whipple, no sé si les vendrá, pero por ahí revísenla, ¿ya? Me parece que es una infección por Clostridium difficile. No sé cómo se pronuncia, Clostridium difficile, ¿ya? Pero por ahí también, si quieren, pueden revisar la enfermedad de Whipple. Lo que vamos a ver ahora es solo la colitis pseudomembranosa. Perdón, esa es la que está relacionada al Clostridium, ¿ya? Entonces, tenemos acá, ¿no? A la colitis pseudomembranosa, ¿ya? Lo que quiero que sepan y que se lleven, porque esta ha sido pregunta de examen pasado, es colitis pseudomembranosa está asociada a dos cosas. Primero, la colitis pseudomembranosa va a aparecer, o un factor predisponente para que pueda desarrollarse la colitis pseudomembranosa es que el paciente tenga inmunosupresión,
¿ya? La inmunosupresión o la inmunodepresión va a ser el factor predisponente para el desarrollo de la colitis pseudomembranosa. Y segundo, esta es una colitis que se asocia a los antibióticos, ya casi cualquier antibiótico puede causar esta colitis. Entonces, si tenemos la suma de inmunosupresión más antibióticos, podemos estar pensando en colitis pseudomembranosa, ¿ya? Ojo, el agente etiológico para la colitis pseudomembranosa va a ser el Clostridium difficile, o difficile, no sé cómo se pronuncia la verdad, ¿ya? Pero tenemos esas tres cosas, ¿no? Tenemos inmunosupresión, colitis, asociada a antibióticos, y Clostridium difficile, entonces tenemos colitis pseudomembranosa, ¿ya? Lo que vamos a ver principalmente en la colitis pseudomembranosa van a ser, obviamente, pseudomembranas, ¿no? Pseudomembranas que son de color medio marrón, ¿ya? Estas membranas, pseudomembranas más bien dicho, contienen neutrófilos, contienen células epiteliales muertas y algunos restos inflamatorios. Y es así como se ven, ¿no? Estas que son medio amarronadas de color, un poco marronáceo, ¿no? Y después tenemos, esa es la macroscopía, ojo. La microscopía es muy característica, ¿ya? Es muy característica porque el epitelio superficial no va a tener nada. Donde vamos a ver la alteración va a ser un poquito más abajo, en donde vamos a ver la presencia de neutrófilos que salen de una cripta. Miren, se supone que esta es como una cripta, ¿ya? Esta es una cripta y por aquí salen los neutrófilos. Entonces, los que vieron esto al microscopio por primera vez pensaron que se parecía a una erupción volcánica. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Neutrófilos procedentes de una cripta que recuerdan una erupción volcánica. Entonces, si tenemos toda esa clínica asociada a esto que vemos en el microscopio, listo, colitis pseudomembranosa. No hay nada más que pensar, ¿sí? Eso es colitis pseudomembranosa. Ahora, hay diferentes parásitos que también pueden estar relacionados, o bueno, pueden tener su desarrollo a nivel de tracto gastrointestinal, específicamente en los intestinos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí, no vamos a ahondar un poco, no vamos a ahondar más bien dicho en el ciclo de vida. Ya el ciclo de vida ya lo hemos visto con anterioridad, en parasitología. Si quieren pueden repasarlo, es por eso que he puesto aquí las imágenes porque son bastante didácticas las imágenes. Creo que es mejor poner imagen que texto. Pero vamos a decir lo más importante de cada una de estas parasitosis. Entonces, en el caso de la ascariasis, ustedes ya saben que es producida por Ascaris lumbricoides, ¿no? Ascaris lumbricoides, que es un gusano, básicamente. El minto, me parece. Los gusanos, Ascaris lumbricoides, en su forma adulta, va a producir una reacción inflamatoria con la presencia de muchos eosinófilos, ¿ya? En la microscopía. Entonces, acuérdense que los eosinófilos son células que reaccionan ante parásitos y el Ascaris lumbricoides es un parásito. Es por esa razón que en la microscopía vamos a ver una gran cantidad de eosinófilos, ¿ya? Además, es importante que sepan también que el Ascaris lumbricoides puede crecer tanto, pero tanto, y puede haber tantos Ascaris lumbricoides, es decir, puede haber tanta cantidad de estas lombrices. En realidad, esa es la etiología principal. Pueden haber tantas lombrices, pueden haber tantas Ascaris lumbricoides que pueden generar obstrucción mecánica, ¿ya? Y una sola ascaris puede meterse por el árbol biliar y también puede causar obstrucción a ese nivel, ¿ya? Después tenemos, ay, me perdí por acá, a la estrongiloidiasis, causado por Strongyloides stercoralis, ¿ya? Generalmente en la estrongiloidiasis vamos a hablar de autoinfección, ¿ya? La infección en este caso va a persistir por toda tu vida, o sea, una vez que tú tengas estrongiloides, va a ser tu compañero para toda la vida, ¿ya? Entonces, ¿por qué se da generalmente esta infección? Principalmente se da por inmunosupresión, ¿ya? La estrongiloides va a desarrollar una autoinfección en el caso de pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? Entonces tenemos inmunodeprimidos desarrollan cuadros de autoinfección abrumadores, es decir, se infectan, se sanan y se reinfectan, y se sanan y se reinfectan, y se sanan y se reinfectan. O sea, va a ser lastimosamente, un círculo vicioso que no va a tener fin en las personas inmunosuprimidas, al menos hasta que su inmunosupresión pueda mejorar, ¿no?
En el caso, por ejemplo, de los pacientes con cáncer que tienen inmunosupresión, ya sea por su mismo cáncer o ya sea por su radioterapia o quimioterapia, una vez termine eso, poco a poco va a ir recuperando su inmunidad. Y es ahí en donde ya puede que la autoinfección se autolimite un poco, ¿no? Entonces, tenemos aquí, ¿no? Microscópicamente cómo se ve un estrongiloides, ¿no? Es importante porque se induce la presencia de estrongiloides, una inflamación tisular muy importante. Entonces, como el estrongiloides es un parásito, acuérdense que la célula que se encarga de los parásitos es el eosinófilo. Entonces, va a haber una eosinofilia periférica, ¿sí? O sea, vamos a tener estrongiloides y alrededor la presencia de muchos eosinófilos. Ahora vamos a hablar de la amebiasis, ¿ya? La amebiasis es muy frecuente. De todas estas diría que es la más frecuente y va a ser más común, o bueno, su ubicación más común va a ser en el ciego y en el colon, ¿ya? El colon y ciego. Entonces, lo que sucede aquí es que las amebas se van a unir, aquí están las entamuebas, ¿no? La entamueba histolítica principalmente. Entonces, lo que vamos a ver es que estas amebas se unen al epitelio del colon y van a inducir apoptosis, van a invadir las criptas y van a generar necrosis. Es por eso que se genera la clínica de un dolor tipo, ay, ¿cómo era este dolor? Mm, no recuerdo. Si me acuerdo, les voy a decir. Ay, ay, no me queda picona porque lo tengo en la punta de la lengua, pero ya. Entonces, esto va a generar dolor, ¿no? Entonces, como les menciono, la clínica es dolor abdominal, diarrea sanguinolenta y, bueno, por la presencia de diarrea va a haber pérdida de peso, ¿ya? Esa es la clínica de una amebiasis. Ay, sigo pensando, perdonen, chicos. Después tenemos aquí cómo se ve microscópicamente, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que la entamueba, ¿no? Este, ha ingerido, ¿no? Un eritrocito, pobrecito. Un eritrocito está allí. Vamos a ver también la presencia de reclutamiento de neutrófilos con la presencia de daño tisular. Y lo que vamos a ver acá, esto también fue pregunta anterior, creo. No está en nuestro paso, o sea, no está en nuestro pretest ni en nuestro posttest, pero que sepan que la úlcera formada en una amebiasis tiene forma de matraz, ¿ya? Ustedes han visto un matraz, ¿no? Un matraz es, lo hemos visto en química, ¿no? En química, un matraz así, ¿no? Entonces, las úlceras generalmente tienen forma de matraz cuando están causadas por la entamueba histolítica, ¿no? O sea, que es básicamente la amebiasis. Y después tenemos al oxiuro. Ya el oxiuro posiblemente lo conozcan eh, porque los huevitos del oxiuro generalmente se van a depositar en la mucosa perirrectal. Generalmente la oxiurasis se da en niños, ¿ya? Entonces, ustedes saben que los niños son poco higiénicos, no saben lavarse las manos bien y si en caso se las lavan, porque generalmente no se las lavan los niños, ¿no? Entonces, lo que pasa con los niñitos es que generalmente sufren de una autoinfección también. O sea, em, resulta que los niños ingieren al oxiuro, ¿no? Al Enterobius vermicularis, conocido también como oxiuro, ¿no? Ingieren al oxiuro, este, y sale por las heces. Pero los niños, bueno, al migrar este parásito ya adulto a la zona rectal, la hembra va a depositar sus huevos en la zona perirrectal. Y esto es lo que va a causar prurito, o sea, va a causar picazón, comezón. Entonces los niños al sentir la comezón a nivel del ano o a nivel de la zona perineal, van a, con su manito, se van a rascar, ¿ya? Y al momento de rascarse, esos huevitos van a quedarse en sus uñas. Y los niños, como les digo, no se lavan las manos y se meten todo a la boca. Entonces van a meterse su mano a la boca y van a volver estos huevos a pasar por todo el tracto gastrointestinal hasta que sean adultos, y cuando sean adultos la hembra va a migrar otra vez a la zona perirrectal, va a depositar sus huevos ahí y así, es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque los niños no se lavan las manos. Entonces, el diagnóstico para la oxirasis va a ser principalmente por el test de Graham, ¿no? Que es básicamente como una cinta scotch. Agarras, la pegas en la zona anal del niñito, la sacas y eso lo pones en una lámina y en la lámina se va a poder ver pues los huevitos del oxígeno. Y ya.
Ya, aquí presten atención. Aquí necesito que presten atención porque esto sí les va a venir. Estoy casi segura que sí les va a venir, ¿ya? Tenemos dos enfermedades en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal. Dos muy, pero muy importantes. La enfermedad de Crohn, que es muy conocida, y la colitis ulcerosa, o la colitis ulcerativa, como le quieran decir, que también es muy importante y es muy preguntada tanto en exámenes de ENAM como en exámenes de salud. Y posiblemente muy preguntada en nuestro examen final de patología 2. Así que vamos a ver las diferencias, ¿ya? Necesito yo que ustedes se lo aprendan. Igualmente, ahí les voy a enseñar. Les estoy dejando en anexos también un cuadrito muy interesante, este de acá, para que vean todas las diferencias. Acá están enmarcadas toditas las diferencias, ¿no? Toditas, pero toditas, ¿ya? Para que la vean. Yo solamente les voy a explicar cómo se ve, cómo se ven, así, para que ustedes también se acuerden, ¿ya? Entonces, en el caso de la enfermedad de Crohn, quiero que sepan que, como su nombre lo dice, son enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, aquí la inflamación en la enfermedad de Crohn, la inflamación va a ser en parches, no es seguida y puede afectar tanto al intestino delgado como al intestino grueso. Entonces, puede haber inflamación por aquí y después otra pequeña inflamación por aquí y después otra pequeña inflamación por aquí y después por aquí y por aquí. O sea, son salteadas, son parcheadas. ¿Ya? Ese es en primer lugar. A diferencia de la colitis ulcerosa, porque en la colitis ulcerosa la inflamación o la afectación va a ser continua y no afecta al intestino delgado, sino solamente al intestino grueso, ¿ya? Entonces, comienza desde el recto, y continúa en el colon. Y como vemos acá es una sola lesión larga, una sola lesión larga. La enfermedad de Crohn son varias lesiones salteadas, parcheadas, ¿ya? Esa es una primera diferencia. Las otras diferencias se ven a nivel de las capas, ¿ya? Porque lo que vamos a ver aquí son la presencia de úlceras, ¿ya? En el caso de la enfermedad de Crohn, son úlceras profundas, muy profundas, ¿ya? Como podemos observar acá, son muy profundas, que llegan, mire, esta es la capa mucosa, submucosa y la capa muscular. Las úlceras en la enfermedad de Crohn llegan hasta la capa muscular, ¿sí? Y otra cosa importante en la enfermedad de Crohn es que la pared es muy gruesa, ¿ya? En el caso de la enfermedad de Crohn, como podemos observar aquí, la capa muscular es muy gruesa. La pared intestinal es gruesa, gruesa, gruesa. Entonces vamos a ver acá inflamación transmural, porque afectan a las tres capas, ¿no? Mucosa, submucosa y capa muscular. También vamos a ver la presencia perdón, de ulceraciones, como podemos observar acá. Ulceraciones profundas, muy profundas y delgadas. Y la presencia de fisuras también, ¿no? Que dañan a la capa mucosa y a la capa submucosa. Ya, en cambio, aquí en la colitis ulcerativa vamos a ver una capa, una capa no, sino una pared intestinal delgadísima, delgadísima. Miren cómo está la capa muscular, está delgada. La capa mucosa, submucosa, perdón, también está súper delgadita. La que básicamente se mantiene íntegra, más o menos, por ahí es la capa mucosa. Ahora, las úlceras, porque la colitis ulcerosa también tiene úlceras, las úlceras no son tan profundas, ya no afectan a la capa muscular. Lo que son es que son amplias, son grandes, miren, ¿no? O sea, tenemos muchas zonas sin capa serosa. Perdón, sin capa submucosa, ¿no? Tenemos acá úlceras grandes, no profundas, úlceras grandes, úlcera grande, úlcera grande. Y lo que vamos a ver también característicamente en la colitis ulcerosa son la presencia de pseudopólipos, ¿ya? Entonces, acuérdense, pseudopólipos, colitis ulcerosa, pseudopólipos, colitis ulcerosa. En cambio, en la enfermedad de Crohn no hay pseudopólipos, ¿ya? Esto fue pregunta de bueno, examen pasado y también fue pregunta de nuestro pretest, así que anótenlo bien ahí, ¿ya? Para que puedan dar bien su post-test. Entonces, hablando de la macroscopía de la enfermedad de Crohn, aquí, por ejemplo, vamos a ver la presencia de estenosis del intestino delgado. ¿Por qué hay estenosis? Porque, repito, aquí la pared intestinal se engruesa, es súper gruesa, tanto así que puede causar estenosis.
¿ya? Después tenemos la presencia de úlceras. Ya, acuérdense las características de las úlceras en la enfermedad de Crohn. Ya son úlceras lineales en la mucosa que macroscópicamente dan imagen en empedrado y también se puede ver aquí, ¿no? La presencia del engrosamiento de la pared intestinal. Ahora, las úlceras pueden ser tan profundas que pueden causar perforación y serositis, es decir, inflamación de la capa serosa, ¿ya? Y las fisuras también van a ser frecuentes y estas fisuras son muy profundas, son profundas. Ya, y también podemos ver la distribución de la grasa, ¿no? La distribución de la grasa es generalmente serpinginosa. O sea, parece como serpientes por ahí, por eso serpinginosa. Y después tenemos a la microscopía, ¿ya? Hay dos cositas que deberían saber en realidad como conocimientos generales, es que en la enfermedad de Crohn pueden haber dos tipos de metaplasia, ¿no? La metaplasia pseudopilórica y la metaplasia de las células de Panetta. Ustedes ya saben qué es la metaplasia, pero si no lo saben, yo lo puedo volver a repetir, ¿ya? La metaplasia es el reemplazo de un tejido sano, adulto, o sea, un tejido bien diferenciado, adulto, a otro tejido bien diferenciado, adulto. O sea, es el cambio, o sea, de un tejido normal a otro tejido normal. Entonces, cuando hablamos de metaplasia pseudopilórica, es porque lo que vamos a ver en el intestino, que el intestino tiene su propio tipo de epitelio, ¿no? Vamos a ver que en el intestino, este epitelio, una parte de ese epitelio ya no va a estar y va a estar reemplazado por epitelio del antro gástrico o del píloro, ¿ya? Este cambio se da debido a que hay lesiones crónicas recidivantes, ¿ya? Entonces, lo que vamos a observar va a ser principalmente glándulas que son similares a las del antro gástrico, pero no estamos en el antro gástrico, estamos en el intestino, ¿no? Algo así, eso es la metaplasia. Y después tenemos la metaplasia de las células de Panett, ¿ya? Las células de Panett generalmente se encuentran en el colon derecho, ¿sí? En el colon derecho. Entonces, estas células de Panett, como son metaplasia, van a aparecer en un lugar que no tiene células de Panett, que es el colon izquierdo. Entonces, la metaplasia de las células de Panett es que aparezcan células de Panett en el colon izquierdo. ¿Por qué? Porque en el colon izquierdo generalmente estas células de Panett están ausentes. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver en la enfermedad de Crohn van a ser la organización desordenada de las criptas, ¿no? Las criptas que generalmente están en el intestino, y la presencia de algunos granulomas, ¿no? Las granulomas no caseificantes, por ejemplo. Acuérdense que los caseificantes son de tuberculosis. ¿Ya? Aquí hay granulomas no caseificantes. Y por aquí vemos la presencia de granulomas, más granulomas, ¿no? Tanto en la mucosa como en la subserosa. Eso es enfermedad de Crohn. Ahora vamos a pasar a la colitis, ¿ya? A la colitis ulcerosa. Macroscópicamente podemos ver acá, por ejemplo, en esta imagen, una pancolitis. ¿Qué quiere decir pancolitis? Que la inflamación no está solamente en una parte del intestino grueso o del colon, sino en todo el intestino, ¿no? En todo el colon. Miren cómo aquí la colitis ulcerosa ha afectado absolutamente todo el colon. Todo el colon está inflamado, ¿no? El colon derecho o ascendente, el colon transverso y el colon izquierdo descendente, ¿ya? Entonces, aquí por la inflamación vamos a ver que la mucosa es roja, roja, roja. Y hay mucosa atrófica. Aquí, en este caso, por ejemplo, la mucosa también es atrófica. Aquí todo se atrofia. Aquí la capa muscular es delgada, la capa submucosa también es delgada y la capa mucosa también es delgada, es atrófica. En este caso también es atrófica, ¿no? Mucosa atrófica y lisa. Brillante se ve aquí, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia entre el colon normal y la colitis ulcerativa o ulcerosa. Miren, este es un colon normal. Así se debería ver el colon normal. Y cómo intempestivamente así de repente se nota un gran cambio, un tremendo cambio cuando pasa a ser colitis ulcerativa, ¿no? O sea, aquí más o menos se le cambia en la imagen. Básicamente sería esta zona, ¿no? De la colitis. Esto es lo que necesito que sepan, que la colitis ulcerativa se caracteriza por la presencia de puentes de mucosa, como podemos observar acá, puentes de mucosa y la presencia de pseudopólipos inflamatorios, pseudopólipos.
¿Ya? Entonces, características de la colitis ulcerosa, puentes mucosos y pseudopólipos inflamatorios, ¿sí? Y después tenemos a la microscopía. Ya, microscópicamente vamos a ver, por ejemplo, aquí un absceso críptico, la metaplasia pseudopilórica que estábamos hablando anteriormente, que se da en ambos, ¿no? La metaplasia pseudopilórica, y aquí podemos ver que es una enfermedad que se limita a la mucosa, ¿ya? Como vemos acá, no hay afectación de la capa muscular. No hay, o sea, sí hay, pero las úlceras que tenemos acá no afectan a la capa mucosa, perdón, a la capa muscular. En cambio aquí, en la enfermedad de Crohn, las úlceras sí afectan a la capa muscular. En la colitis ulcerosa no es así. En la colitis ulcerosa no hay úlceras. Es por eso que aquí nos ponen que la enfermedad está limitada a la mucosa. ¿Ya? Mucosa y submucosa. Hasta ahí máximo llega la úlcera. En cambio, no afecta a la capa muscular, la úlcera, ¿ok? Ya. Igualmente, como les he mencionado ahí, más adelante está ese cuadrito en donde están toditas las diferencias entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, así que les sugiero que la revisen. Muy bien, ya estamos terminando, chicos. Vamos a ver los pólipos. Hay dos tipos de pólipos en general que deberían conocer, que son los pólipos sésiles y los pólipos pediculados. ¿Ya? Los sésiles son aquellos que se mantienen completamente adheridos a la pared. En cambio, los pólipos que son pediculados presentan un cuello o una especie de tallo que aleja el pólipo de la superficie de la pared intestinal. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los pólipos. Y aquí, estas son obviamente ilustraciones, y esta de aquí es cómo se ve en la vida real, en una colonoscopía. Ya, en una colonoscopía se ve aquí un colon normal, por ejemplo. Aquí se ve uno sésil, ¿no? En donde el cuerpecito está ahí adherido a la pared. Y en el pólipo pediculado podemos ver aquí el cuello, ¿no? Como una especie de tallo, un cuello. Esta zona se le llama pedículo. Y es por eso que se le dice pólipo pediculado, ¿no? Entonces, esta parte de acá se llama pedículo, que funciona como una especie de tallo, como una especie de cuellito, y después tenemos aquí el pólipo, ¿ya? Hay diferentes tipos de pólipos, como pueden ver acá. Vamos a ver varios, ¿ya? Vamos a ver los pólipos hiperplásicos, los pólipos amartomatosos y los pólipos neoplásicos. Yo quiero que o sea, obviamente todos son importantes, ¿verdad? Todos son importantes, pero lo que posiblemente les venga más en el examen son de los pólipos neoplásicos, así que presten atención a esos. Muy bien, tenemos a los pólipos hiperplásicos. Principalmente quiero que sepan que estos son benignos, ¿ya? Son proliferaciones epiteliales benignas que se descubren aproximadamente cuando el paciente ya tiene 60 o 70 años, ¿ya? Aparecen con mayor frecuencia en el colon izquierdo y el diámetro es menor de 5 milímetros, es decir, son cositas pequeñitas, estos pólipos hiperplásicos. Se dan o se ven como protrusiones lisas y nodulares de la mucosa y son múltiples en la mayoría de los casos. O sea, no vamos a ver solamente uno, vamos a ver varios, son múltiples. En la microscopía vamos a verlos de esta forma, ¿ya? Con la presencia de células caliciformes. Estos pólipos van a tener la presencia de múltiples células caliciformes. Acuérdense que estas células caliciformes producen moco, ¿ya? Y se ven como pequeñas vesiculitas blancas. Esto blanquito que ven acá, esto que estoy señalando, estos puntos medio blancos que ven ahí, esas son las células caliciformes, ¿ya? Entonces, vamos a ver en los pólipos hiperplásicos la presencia de células caliciformes con una superficie que tiene protrusiones irregulares de las células epiteliales. Y aquí, si hacemos un pequeño zoom, lo vamos a ver de esta forma, ¿no? Entonces, vemos aquí acumulación epitelial con la presencia de células caliciformes, ¿no? Muchas células caliciformes, y por aquí vamos a ver, por ejemplo, la presencia de estos pólipos, y en estos pólipos vamos a ver que hay como una formación glandular, ¿verdad? Esta es como una formación glandular que tiene forma cerrada, es decir, que parece una sierra, ¿no? Una sierra de esas que cortan por estas partes de acá, ¿no? Eso se le llama forma cerrada. ¿Ya? Esos son los pólipos hiperplásicos. Después tenemos a los pólipos amartomatosos, que aquí, en realidad, aquí está nuestro tercer y último anexo, la verdad, ¿no? El primero, el segundo, aquí apréndanse, por favor, miren, ¿dónde están? Úlceras, ¿ya? La enfermedad de Crohn profundas
en la colitis ulcerosa superficiales y de base ancha. Ya, acuérdense de eso. Ya. Igual más adelante, por favor, prométanme que lo van a revisar. ¿Ya? Este de acá son los pólipos amartomatosos que les estoy diciendo y solamente vamos a revisar dos, ¿ah? Dos. La poliposis juvenil altamente preguntada y el síndrome de Peutz-Jeghers. ¿Ya? Ambos son bastante preguntadas. El síndrome de Cowden de repente también por ahí, pero si quieren lo estudian, si quieren no. La poliposis juvenil, el síndrome de Peutz-Jeghers, eso sí eso sí, no les van, tal vez les pregunten en el examen de patología, pero de hecho les van a venir en algún examen en toda su vida. ¿Ya? Entonces vamos a continuar aquí con la poliposis juvenil. ¿Ya? Los pólipos amartomatosos pueden ser por poliposis juvenil o por el síndrome de Peutz-Jeghers. ¿Ya? Entonces, la poliposis juvenil va a ser caracterizada, bueno, se va a caracterizar por la presencia de múltiples pólipos, ¿no? La presencia de múltiples pólipos. Y lo que vamos a ver y lo que nos interesa aquí principalmente son las características histológicas, ¿no? Entonces, los pólipos aquí van a presentar en algunas ocasiones erosión, ¿ya? Erosión, en este caso, erosión de la superficie, con la presencia de criptas con dilatación quística, ¿no? Entonces, se refiere a dilatación quística a aquellas criptas que presentan esta distribución, ¿no? Como podemos observar aquí, podemos ver como pequeños puntitos blancos que son como quistes, ¿no? Que se han dilatado. Esa es la dilatación quística. Esta zona de acá que ven con puntitos blancos, esa es la dilatación quística. Y lo que vamos a ver también aquí en la poliposis juvenil es la acumulación de moco y neutrófilos en las criptas, ¿ya? Moco y neutrófilos. El moco sale de estas dilataciones quísticas que se encuentran en las criptas, ¿ya? Y después tenemos al síndrome de Peutz-Jeghers. ¿Ya? El síndrome de Peutz-Jeghers es un síndrome que no solamente va a causar pólipos en la mucosa intestinal, sino que también se va a acompañar de máculas melanocíticas. El síndrome de Peutz-Jeghers, vamos a ver, como podemos ver en esta imagen, que tiene pequeños puntitos de color negro azulado a nivel de la boca. Incluso la boca la puede tener azulada, como lo podemos ver acá. Entonces, en el síndrome de Peutz-Jeghers hay un signo semiológico, ¿ya? Un signo semiológico que se le llama boca de perro. Ustedes no sé si han visto a sus perritos. Bueno, se parece un poquito, ¿no? Sus perritos en las encías, por ejemplo, tienen la presencia de estos puntos azules. Bueno, en sus perritos es negro, ¿no? Obviamente, en las encías. Algo así parecido tienen las personas con Peutz-Jeghers, ¿no? Como pueden acá, pero su nombre en específico es las máculas melanocíticas, ¿ya? Son máculas melanocíticas, es decir, son pequeñas máculas hiperpigmentadas que aparecen en la mucosa oral, que pueden aparecer en los labios, como pueden aparecer dentro de la boca, como pueden observar acá, miren, tienen en los labios y también dentro de la boca, ¿no? En la mucosa oral. Y principalmente lo que vamos a ver microscópicamente es la presencia de haces de músculo liso que atraviesan la lámina propia, ¿ya? Aquí la lámina propia no está intacta porque se ven atravesadas por estos haces de músculo liso y aquí pues tenemos una arquitectura glandular, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Pero es una arquitectura glandular un poco extraña. A esto se le llama arquitectura glandular compleja. Y esta arquitectura glandular se va a encontrar en el músculo liso, lo cual no es muy normal, que digamos, pero es una enfermedad, ¿no? Es por eso que no es normal, ¿no? O sea, en el músculo liso vamos a encontrar arquitectura glandular compleja, pero está bien, ¿ya? Básicamente esas son las características del síndrome de Peutz-Jeghers. Y esto es lo que sí nos importa muchísimo, que son los pólipos neoplásicos, ¿ya? Los pólipos neoplásicos son tres: el adenoma tubular, el adenoma velloso y el adenoma tubulovelloso. Que sepan que el más benigno es el adenoma tubular y el más maligno es el adenoma velloso. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las características de cada uno de ellos. El adenoma tubular generalmente tiene un tamaño menor de 1 centímetro. Aparecen generalmente como un
pólipos únicos, o sea, un solo pólipo, aparece un solo, un solo pólipo que generalmente es pediculado y presenta una displasia de bajo grado. Es por eso que es más benigno, es de los tres el más benigno, ¿ya? El adenoma tubular. Y aquí, como podemos ver, una imagen, ¿no? Un ejemplo del adenoma tubular. Aquí se encuentra el pedículo, perdón, aquí se encuentra el adenoma, aquí se encuentra el pólipo y aquí se encuentra su pedículo, ¿no? Y generalmente es uno solo, ¿no? Único. En cambio, el adenoma velloso tiene un tamaño de 1 a 10 centímetros, es decir, son grandes, como podemos observar acá, son grandes. El 75% de estos adenomas vellosos aparecen en el recto sigmoides. Generalmente son sésiles, miren, sésil significa que está adherido, ¿no? El cuerpecito está adherido a la pared, ¿no? Aquí es un pólipo sésil con una configuración parecida en coliflor con prolongaciones digitiformes, como pueden observar acá, ¿no? Como que parecen pequeños deditos, ¿no? Y se traduce en una displasia de alto grado. Es decir, este es un adenoma con una alta probabilidad de que malignice y se convierta en cáncer. Y después tenemos al adenoma tubulovelloso, que es como si fuese una mezcla entre el adenoma tubular y el adenoma velloso. ¿Sí? Suelen medir entre 0.5 a 5 centímetros, pueden ser sésiles o pediculados y generalmente tienen diversos grados de displasia que pueden ir desde bajo grado hasta alto grado. Y es por eso que a estos se les debe monitorizar. A los vellosos, en realidad a los tres, pero con los que tenemos que tener más cuidado son con los adenomas vellosos porque son los que eventualmente en su gran mayoría pueden evolucionar a algún tipo de cáncer. Y aquí tenemos la morfología ya, de estas de acá, del adenoma tubular y del adenoma velloso. El adenoma tubular tiene una superficie lisa, como pueden observar acá, ¿no? Una superficie lisa con la presencia de glándulas redondeadas, ¿no? Y en algunas ocasiones puede haber acá una cripta, por ejemplo, que se dilata y se rompe, ¿no? Se rompe. Acá se ha roto la cripta, por ejemplo. Y acá tenemos un adenoma velloso que va a tener o se va a caracterizar principalmente por tener proyecciones largas y delgadas, ¿no? Aquí largas y delgadas, largas y delgadas. Y chicos, finalmente vamos a hablar del adenocarcinoma de colon, ¿ya? Esta es la patogenia del adenocarcinoma de colon. Muchas veces hay dos orígenes, ¿ya? Puede ser de novo o puede ser hereditario. Generalmente aparece de nuevo, ¿no? Generalmente no es hereditario acá, el cáncer de colon, pero hay diversos genes que sí están implicados en el desarrollo del adenocarcinoma de colon, ¿sí? Entonces, pueden haber mutaciones en la línea germinal, que son, que son las hereditarias, o pueden haber mutaciones en la línea somática, que son las adquiridos, ¿no? Generalmente el gen, y esto sí es pregunta de examen, ¿ah? Posiblemente no de patología, pero sí he visto que es pregunta de NAM, de residentado médico, etcétera, que es que el gen que está más relacionado al adenocarcinoma de colon es el gen APC. El gen APC, ¿ya? Ese es el gen más importante, por así decirlo. Y aquí vemos cómo la presencia de este gen principalmente va a hacer que aparezcan, por ejemplo, aquí la presencia de un adenoma, ¿no? La presencia de un adenoma y que eventualmente esto desarrolle cáncer, ¿no? Obviamente añadiéndose un poquito más de mutaciones en los genes, ¿no? Por ejemplo, sobreexpresión de COX y otros genes como el TP53, van a hacer que eventualmente estos adenomas formados degeneren a cáncer. Ahora, también tenemos la evolución, por ejemplo, de un adenoma sésil cerrado, o sea, un adenoma velloso, ¿no? Este adenoma velloso eventualmente también, por una inestabilidad de los microsatélites, hayan muchas mutaciones acumuladas y que por tal motivo no haya diferenciación y tampoco haya apoptosis, por lo tanto haya cáncer, ¿ya? Este de acá, por ejemplo, es un adenoma aparentemente tubular, aparentemente porque estas digitaciones no son normales. Podríamos decir que este, por ejemplo, es un túbulo velloso, ¿no? Este túbulo velloso eventualmente evoluciona a un carcinoma y ¿no? El adenoma cerrado sésil, que es el velloso, también eventualmente desarrolla o evoluciona o degenera a un carcinoma.
Ahora vamos a hablar de las características del adenocarcinoma de colon. Esto es importante igualmente, posiblemente no les vayan a preguntar, pero si les ponen un caso clínico en las preguntas del examen ya van a saber qué responder, ¿ya? Generalmente se dividen, bueno, el cáncer puede aparecer tanto del lado derecho como del lado izquierdo y cada uno va a tener sus características específicas, ¿ya? En el lado derecho tenemos a que su principal característica es la presencia de anemia, anemia por sangrado, porque el lado derecho es el que más sangra, ¿ya? Em, Signos tardíos, ese es el signo más temprano, ¿ya? La anemia por deficiencia de hierro, ¿por qué? Porque sangra mucho, sangra mucho. Entonces, eventualmente puede haber la presencia de obstrucción en el hilio distal y una masa palpable, ¿ya? Pero estas son manifestaciones mucho más tardías. Y que sepan también que el cáncer de colon derecho es el de peor pronóstico, ya tiene un peor pronóstico. Después tenemos el cáncer de colon izquierdo, ¿ya? Que vamos a observar aquí principalmente un cambio de hábito intestinal, que puede ser tanto con la presencia de diarrea como con la presencia de constipación. Constipación es a lo que nosotros llamamos estreñimiento, ¿ya? Que ese es el más común, de hecho, ¿ya? El cambio intestinal, el cambio de hábito intestinal en el cáncer de colon izquierdo es principalmente por la presencia de constipación, o sea, estreñimiento, ¿ya? Lo que vamos a ver aquí también es la presencia de heces con moco y sangre, pero el el dato principal aquí es la presencia de constipación, y el colon izquierdo es el que tiene mejor pronóstico, ¿sí? Generalmente las heces en el cáncer de colon izquierdo van a ser heces en cinta, o sea, son heces delgaditas, delgaditas, delgaditas. ¿Por qué? Porque en el cáncer de colon izquierdo genera obstrucción, ¿ya? Una obstrucción que puede ser completa y, pues, o que puede ser parcial. Y cuando es parcial, las heces deja pasar las heces, pero las deja pasar por un espacio chiquitito, chiquitito. Es por eso que salen las heces en cinta, o sea, son heces delgadísimas. Aquí tenemos los síntomas en cada uno de bueno, si en caso aparece el cáncer en cada una de las partes del colon, ¿no? En el caso del recto, por ejemplo, también vamos a encontrar hábitos, cambios del hábito intestinal, también vamos a encontrar la presencia de heces con moco y sangre, y también vamos a poder observar dolor, dolor sacroperineal y anal. Entonces, en el lado derecho, el dolor va a ser mal definido, en el lado izquierdo, el dolor va a ser tipo cólico y en el recto va a ser un dolor localizado. La obstrucción es más frecuente en el lado izquierdo, ¿no? Como les estaba diciendo, es infrecuente tanto en el lado derecho como en el lado, en el recto. El sangrado en el lado derecho va a ser rojo oscuro, en el lado izquierdo va a ser rojo mezclado con heces y en el recto va a ser rojo rutilante o rojo brillante. Y bueno, la debilidad no es muy importante aquí. Estos tres primeros son los más principales, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver también en el derecho va a ser la presencia de dispepsia y dolor mal definido, diarreas y anemia. Anemia. Acuérdense de la anemia. Y en el izquierdo, el calibre de las heces, porque van a ser más delgaditas, heces en cinta, porque hay presencia de obstrucción, ¿no? Y también hay alteración en los esfínteres, por lo cual vamos a tener tenesmo, o sea, dolor. Igualmente es dolor, ¿no? Macroscópicamente, el adenocarcinoma se puede ver circunferencial, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un cáncer circunferencial rectal, que en este caso está ulcerado. Y aquí podemos ver áreas de necrosis, ¿no? En este caso también hay una invasión de la capa muscular y afectación del tejido adiposo subseroso. Depende de cada cáncer, ¿no? Pero generalmente eso es lo que se ve. Y microscópicamente lo que vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un adenocarcinoma de colon bien diferenciado, ¿ya? Los núcleos están hipercromáticos y hay restos necróticos en la luz glandular. Cuando hablamos de adenocarcinoma bien diferenciado, quiere decir que tiene buen pronóstico, tiene mejor pronóstico a cuando está mal diferenciado, porque en el bien diferenciado, al menos sí se reconocen estructuras, todavía hay un poco de arquitectura normal del epitelio. En cambio, en el adenocarcinoma mal diferenciado, en el intestino se forman algunas glándulas que no deberían estar, ¿no? Y también están nidos infiltrantes de células tumorales. Este es el de peor pronóstico, ¿ya? El adenocarcinoma mal diferenciado es el de peor pronóstico. Y después tenemos al adenocarcinoma mucinoso, en donde vamos a poder observar células en el anillo de sello, así como veíamos en el cáncer de estómago, ¿no? En el adenocarcinoma de estómago, células en el anillo de sello, con la presencia de acumulación de mucina.
¿Por qué? Porque, bueno, estas células hay células que producen moco, es por eso que hay células en anillo de sello. Esas células en anillo de sello producen moco, es por eso que hay acumulación de mucina. ¿Ya? Y bueno, chicos, con eso hemos terminado. Aquí están los anexos que les estoy diciendo. El que sí o sí tienen que revisar es este, ¿ya? El de enfermedad inflamatoria intestinal. Este sí lo desean. Y bueno, esto es lo que sí o sí tienen que estudiar, ¿ya? Repasar. Obstrucción intestinal, las cuatro causas. Hernias, adherencias, vólvulos e intususcepción. Infecciones, ¿ya? La colitis pseudomembranosa, los trastornos isquémicos, o sea, los tipos de infarto intestinal, y la enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, saber diferenciar entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Y aquí me olvidé poner, pero es igual de importante, conocer las características de los pólipos neoplásicos, ¿ya? Los pólipos neoplásicos. Muy bien, chicos. Si no ¿hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda de algo? ¿Necesitan que repita algo otra vez? Muy bien, chicos. Entonces, si no necesitan que les repita algo, vamos a terminar esta